Saludos a todos, bienvenidos sean a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos estado estudiando durante ya casi poco más de 4 meses y hemos abordado una serie de importantes enseñanzas que cada una de las iglesias tiene para cada uno de nosotros por la necesidad lógica de que la enseñanza que en cada una de ellas se da, ya sea en forma de reprensión, amonestación o enseñanza pura de comportamiento, se extiende a lo largo del tiempo para toda la iglesia del Señor. Tienen, por supuesto, una aplicación puntual para ese momento en el cual la carta fue enviada a cada una de estas congregaciones. Pero también sabemos, y por sentido común lo deducimos, que éstas se extienden a lo largo del tiempo, llegan hasta cada uno de nosotros, hasta este momento en que la estamos estudiando, para que nosotros extraigamos de ella enseñanza valiosa. Estamos en la cuarta parte de la iglesia de Tiatira y vamos a ver lo que es la parte de las alabanzas que el Señor le hace a esta iglesia que ahorita conforme avancemos nos vamos a dar en cuenta que es casi paradójico que una iglesia que tenía, una congregación que tenía tan graves problemas, a la vez merezca las alabanzas y los señalamientos positivos que el Señor le hace. Eso es una alerta en el sentido de que nunca debemos, como dice el refrán, dormirnos en nuestros laureles, sino estar siempre vigilantes, porque el maligno anda, como lo dice el apóstol Pedro, alrededor nuestro, viendo a ver cómo hace para hacernos caer. Así que tengamos mucho cuidado, aprendamos, retengamos, practiquemos y testifiquemos acerca del Señor, como siempre les he dicho, también de esto que vamos a aprender hoy. Esa primera imagen que les puse ahí se apega más a lo que sería la parábola del Señor del buen samaritano, pero me pareció oportunísima porque cuando el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, es precisamente aquello que hizo el samaritano. Y eso es algo que el Señor reconoció en este hombre y que está reconociendo en su iglesia de Tiatira y que por defecto entonces es necesario que cada uno de nosotros aprenda de lo que hizo ese samaritano, aunque haya sido una parábola, es una enseñanza válida, pero también de lo que estaba haciendo a finales del siglo primero la iglesia de Tiatira en cuanto a su comportamiento para con el Señor. Así que entrados en este punto, aprendamos y mantengámonos fieles y firmes. Gracias a todos por estar todavía luego de estos meses oyendo el estudio. Y como siempre les digo, por favor, compartamos, enviémoselo a quien sea, en cualquier parte del mundo donde esté. Este mensaje puede llegar a través de los medios sociales. Así la palabra del Señor no solo se extiende como el Señor lo mandó, sino que el propósito para el cual es enviada se cumplirá sin ninguna duda. Entramos así a la filmina 32. El estudio de hoy es un poco corto, solamente son, a partir de este momento, son 5 filminas las que vamos a ver. Y esto lo hago para no seccionar la parte siguiente y dejar inconclusa el estudio para continuarlo la siguiente semana. Entonces estoy tratando de que las filminas se apeguen a la parte completa hasta donde sea posible de lo que estamos estudiando. Así que cuando terminemos en la filmina 16, porque ya vimos 11 antes de este momento, que es precisamente lo que les digo, no había manera de no seccionar esta parte porque era extremadamente larga. Pero entonces vamos a hacerlo aquí y terminar con estas 16 filminas que componen esta parte, empezando con esta filmina 32. Recuerden que estamos en el versículo 19 del capítulo 2, en donde en la carta a Tiatira, luego de que el Señor se presenta y le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, también les da una alabanza descomunal, enorme, merecedora sin ninguna duda y que es lo deseable para cada uno de aquellos que nos confesamos siervos del Señor Jesucristo, cuánto quisiéramos que verdaderamente las palabras del Señor hacia nuestras acciones fuesen igual. Les dice el Señor, no solo que conoces sus obras, sino que tus obras postreras, es decir, las últimas que estás haciendo, son más que las primeras. Es decir, has crecido, has aumentado. Como les dije al principio, ahí si se quiere un poco de ironía, en que la iglesia, siendo como es una iglesia que merece tales halagos de su Señor, haya caído en lo que cayó.
Esta alabanza que el Señor le está dando a la iglesia de Tiatira es lo que podríamos llamar la otra cara de la moneda de una iglesia que ya vimos como es la iglesia de Éfeso. Es decir, que mientras Tiatira, los siervos, los creyentes de la iglesia en Tiatira crecían en obras y era reconocido por su Señor, la iglesia de Éfeso había decaído completamente. Recuerden que la acusación, la recriminación más bien que el Señor le hizo a Éfeso fue: has dejado tu primer amor. Es decir, ese amor que debió ir creciendo, aumentando en producción y en calidad de lo que ellos hacían delante del Señor, como lo hacía Tiatira, había decaído. En Tiatira era todo lo contrario, crecía y crecía y crecía. Y entonces eso, por supuesto, aquí como podemos ver, siendo un comportamiento que es lo que el Señor alaba, así como critica lo que estaba haciendo en Éfeso, es obvio para cada uno de nosotros que lo que nuestro Dios y Señor espera es que nosotros no caigamos en el mal que había caído Éfeso, sino que hagamos exactamente lo que hacía Tiatira. Es decir, que las obras que yo hago hoy delante de mi Señor sean mayores que aquellas que hice al principio cuando por su gracia le confesé como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Entonces, de aquello que el Señor le alaba, repito, le está ratificando e insistiendo que son mayores y mejores que aquellas que hizo cuando empezaron a creer en los días en que un siervo del Señor llegó hasta la ciudad, predicó el mensaje de salvación y empezaron a creer algunos de la ciudad, a creer en el Evangelio del Señor, y la iglesia empezó a formarse y a crecer también en número, en calidad y en servicio. Significa, por tanto, que los actos de la iglesia, al momento en el que el Señor les envía la carta, habían crecido, como les dije hace un rato, tanto en cantidad como en calidad. Por eso es que el Señor les dice: tus obras de ahora son más y mejores que las que hacías al principio, cuando el mensaje llegó al corazón de cada uno de ustedes. Esto implica, por lo tanto, que los creyentes fieles de Tiatira entendían y maduraban en espiritualidad. Vean lo que les decía hace un rato acerca de lo irónico que es que mientras la iglesia crecía y testificaba acerca de su fe en obras que eran importantes y valiosas, no solo para la gloria de Dios, sino para testimonio de todos los que los rodeaban, había circunstancias en las que algunos dentro de la iglesia cayeron, y no solo cayeron, sino que se contaminaron estrepitosamente con cosas totalmente aborrecibles. Y en cuanto a esto, de lo que el Señor les decía, en cuanto al entendimiento y a la madurez que la gente de Tiatira estaba experimentando, me pregunto, ¿acaso no es este, como dije hace un rato, acaso no es este el ideal de lo que el Señor espera de mí? Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica, es decir, la respuesta está implícita dentro de la misma pregunta. En otras palabras, ¿no es esto lo que el Señor espera de mí? Por supuesto, esto es lo que el Señor espera de mí, que mi comportamiento de hoy sea mayor, mejor en calidad y cantidad de lo que era mi comportamiento de hace un año, hace 5 años o hace 10 años, desde aquel momento en que le creí como Señor y como Salvador. Pasamos a la filmina 33. Estamos en la número 13 de las 16 que componen esta parte, con lo cual estaríamos terminando esta sección. Y estamos siempre en el versículo 19 y la verdad es que gratamente sorprendidos, diría yo, cuando nos damos cuenta de que a pesar de recriminaciones que el Señor hace por la conducta de algunos, recuerden que este señalamiento, aunque si bien es cierto la carta es dirigida a toda la iglesia, no es toda la iglesia la que estaba involucrada en estas recriminaciones que el Señor hace. Aquí el Señor le está diciendo a esos siervos fieles que las obras que estaban haciendo en el momento que les está mandando la carta son mejores y mayores que las que estaban haciendo al principio, cuando empezaron a creer. ¿Saben por qué el Señor hace este señalamiento? Porque el crecer en el conocimiento y obediencia de la palabra de Dios produce la madurez necesaria para que las obras que yo hago delante de Él sean mayores y mejores y para la gloria de su nombre. Es decir, ese conocimiento y esa madurez me dice qué es lo correcto, cuándo es lo correcto y cómo hacer lo correcto delante de Dios. Y eso, repito, significa crecimiento en todo el sentido de la palabra. Ok, de nuevo, se entiende que esta alabanza, esto que quede totalmente claro, es para los siervos fieles de la iglesia. Así debemos entenderlo, porque recuerden, lo vamos a ver un poco más adelante conforme vayamos avanzando. Había creyentes o siervos dentro de la iglesia que se comportaron de manera muy indigna. Y sin duda, según lo que ya hemos mencionado, el crecer en el amor del Señor, vean que esto es totalmente importante y debemos tenerlo muy, muy claro. El crecer en el amor al Señor se refleja en la vida del siervo. En otras palabras, el testimonio que yo doy de mis actos, de mis palabras, de mis acciones, de todo lo que yo hago, digo o dejo de hacer o de decir, todo se refleja en mi vida para que todos los que están a mi alrededor lo vean y lo analicen, lo juzguen, lo condenen
o lo alaben según las circunstancias. Eso es lo que se llama testimonio. Es lo que Pablo decía ya en Gálatas 2:20, cuando afirmaba, ya no vivo yo, es decir, ya no vive Pablo, ahora el que vive es el Señor en mí, y Él hace conmigo lo que quiere, porque lo que Él quiere es siempre lo mejor para mí y para la gloria de su nombre. Así que lo que tenemos que tener presente en cuanto a esto es lo importante que nuestra vida verdaderamente refleje lo que decimos. Ya lo he dicho en otras ocasiones, un acto vale más que 1000 palabras, lo que la gente va a ver más que lo que le digamos es lo que hacemos. Y si lo que hacemos no concuerda con lo que decimos, entonces ellos se van a dar cuenta y van a ver que somos mentirosos. Si lo que decimos que hay que hacer lo estamos haciendo, ese es un testimonio poderoso que habla al corazón de cada uno de ellos, especialmente a los que están cerca de nosotros, a nuestra familia, nuestros seres queridos, que son los que más fácilmente pueden detectar si hay realidad, si hay verdad en un testimonio correcto delante de ellos para con lo que decimos ser. Tenemos entonces como octavo punto ahí dentro de este que estamos analizando es que en Teatira solo una parte de la iglesia crecía y crecía. Esto porque, como les dije, más adelante vamos a darnos cuenta que algunos iban a venir para atrás, como el cangrejo. Para los que no lo hacían, es decir, para los que no estaban incluidos dentro de esta alabanza que el Señor les hace de que las obras posteriores de ellos eran mejores ahora que las primeras, tenemos totalmente claro que esta acción de crecer y crecer no solo era un acto notorio dentro de algunos de los siervos de la iglesia de Tiatira, sino que, como lo mencioné al principio, es necesario que cada uno de nosotros aprenda que esta conducta y esta alabanza que el Señor le hizo a aquellos siervos fieles de la iglesia, es necesario que nosotros la cumplamos para que también el Señor se congratule con cada uno de nosotros en nuestras acciones. Entonces, para aquellos que no lo estaban haciendo, el señalamiento que el Señor les hace los está dejando en evidencia. Es decir, en otras palabras, el Señor está diciéndole a los que crecen y a aquellos a quienes las obras aumentan con el paso de los tiempos en cantidad y calidad, les está alabando y halagando aquella acción. Por defecto, los que no lo están practicando, lo que no lo están haciendo, se tiene que dar por aludidos. Y esto, repito, es válido completamente también para cada uno de nosotros. Ahora, en esta afirmación de lo que hemos visto del comportamiento de la iglesia de Teatira, la conclusión natural, normal, necesaria, inevitable a la que tenemos que llegar es que crecer es la meta de todo siervo fiel. Es decir, su obligación y mi obligación delante del Señor es crecer en obediencia, en lealtad, en conocimiento, en testimonio delante del Señor para que su nombre siempre, constantemente y delante de todos los que nos rodean sea glorificado. Seguimos con la Filmina 34 y siempre con el versículo 19 estamos viendo la otra cara de la moneda, es decir, si en algún momento estuvimos analizando a aquellos que se comportaban indebidamente delante del Señor haciendo cosas que eran vergonzosas y malas delante de Dios, pues aquí estamos viendo las acciones de aquellos a quienes el Señor alaba porque su conducta delante de Él era la correcta, es decir, la otra cara de la moneda. Ahora, ¿qué implica la fidelidad del siervo? Es decir, ¿qué es lo que aprendo yo de no solo de la conducta de los siervos de Tiatira, sino de todos los siervos, tanto los que me dan un enfoque positivo de lo que yo debo hacer como aquellos que por su conducta son reprochados por su Señor y por tanto yo aprendo de ellos que esa conducta no puede bajo ninguna circunstancia ser imitada por mí ni por nadie que verdaderamente se diga siervo de Dios. Una de las razones en cuanto al aspecto de la fidelidad de cada uno de nosotros como siervo de Dios y repito, una fidelidad constante en nuestra vida diaria es que nos convierte en blanco de nuestro enemigo. Recuerden lo que dice 2 Pedro 5:8. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pues ya que estamos en el campo del enemigo, ya en términos militares estamos detrás de las líneas enemigas en campo enemigo, pues obviamente el enemigo sabe que estamos aquí y trata de ver de qué manera nos enreda, nos hace caer, nos corrompe y nos crea un ambiente a nuestro alrededor de manera tal que el testimonio que nosotros demos no dé el fruto deseado porque aquellos que nos rodean han creído ver por instigación del maligno cosas que no son ciertas. Así que por eso la importancia de que nuestro testimonio siempre sea limpio, puro, delante del Señor para que tenga la fuerza y el impacto de romper este tipo de cadenas que atan a las personas que nos rodean y que están totalmente en oscuridad y no quieren aceptar la luz del Evangelio del Señor.
Llegamos a otra de esas preguntas embarazosas que nos hemos hecho a lo largo de los estudios y que aún en las cartas que faltan las seguiremos haciendo porque son necesarias, porque esa es en mucho una razón fundamental de lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo. Y cuando hacemos preguntas embarazosas de aquello que estamos aprendiendo con relación a lo que estamos haciendo, estamos, valga la redundancia, precisamente aprendiendo y mejorando nuestra calidad de vida delante del Señor. Esa pregunta embarazosa es, ¿cómo son mis obras hoy con relación a las primeras? Es decir, si el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, mire, lo que ustedes hacían, lo que ustedes hacen hoy es muchísimo mejor que lo que hacían antes, cuando empezaron a conocerme. Esa pregunta me la hago yo, ¿cómo son mis obras hoy? Que ya tengo cuánto, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años de conocer al Señor. ¿Cómo son mis obras hoy con relación a esas primeras que hacía en el pasado? ¿Han crecido? ¿Han aumentado? Por favor, una recomendación con toda sinceridad, honestidad y firmeza. No evada la pregunta. No se esconda detrás de pasar rápido por acá y sin ponerle atención, porque eso no se vale. Eso indica que usted tiene temor de que la respuesta no le sea buena y que por lo tanto su conciencia lo vaya a acusar de algo. Mejor responda, porque si responde y usted dice, ah, no, mis obras son mayores, y esto sin ánimo de ser jactancioso, sino real, mis obras son mayores hoy que las que hacía al principio. O podría ser que usted diga, no, mire, mis obras son iguales, es una línea recta, constante, como era al principio, soy ahora. En otras palabras, no crezco, tampoco decaigo, pero sigo igual. El problema es qué tan importante es esa línea continua delante del Señor en cuanto al grado de producción que estoy llevando a cabo como creyente. Otro podría llegar a la conclusión de decir, no, no, en realidad mis obras son menores, es decir, me está pasando lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Empecé con muchos bríos, con mucho deseo, con muchas ganas y ahora ya estoy totalmente apagado, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, ya no quiero hacer nada, ya no leo, ya no oro, ya no estudio, ya no practico mi ser de creyente. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad de lo que verdaderamente somos, es cuando verdaderamente podemos llegar y contestar a la pregunta de cómo son mis obras hoy con relación a las primeras. Ojalá quiera Dios que verdaderamente yo pueda decir dentro de mi corazón, sí, verdaderamente son mayores. Lo que yo hacía, me acuerdo lo que yo hacía hace 10 años o 15 años, era una miseria, muy poco, no hacía nada por decir que hacía algo. Y que hoy, delante del Señor, he crecido, he madurado, estoy produciendo más para la gloria de Dios. Ojalá que esa sea la contestación que podamos dar como la dieron los siervos fieles en Tiatira. Porque una realidad que no podemos negar es que de alguna manera tenemos que tener obras, ¿verdad? Es decir, es imposible, totalmente imposible, que yo a la hora de hacerme una pregunta como esta diga, bueno, pues mira, no, no sé, la verdad es que ni siquiera sé qué hacía al principio, no sé lo que estoy haciendo ahora. Eso sí que sería un verdadero problema, eso sí que sería un verdadero dolor de cabeza, eso sí que sería causa de temor. Porque si el Señor está conociendo lo que yo hago o dejo de hacer, evidentemente Él sabe que mis acciones de hoy son exactamente iguales que las del pasado, es decir, no estoy haciendo nada. Pero si al contrario el Señor sabe que mis obras de hoy son mejores que las que estaba haciendo hace una determinada cantidad de tiempo, pues evidentemente el Señor puede hablar como le habla a la iglesia de Tiatira. De lo contrario, pues cada uno de nosotros debe sujetarse a las consecuencias como eventualmente le pasó a la iglesia de Éfeso. Tenemos obras, ¿verdad que sí? Ojalá que la respuesta sea un sí contundente. Al final de cuentas, responder a esta pregunta con total y absoluta sinceridad me dice una verdad también. ¿He crecido delante del Señor? ¿Estoy estancado delante del Señor? ¿O he retrocedido en mi testimonio y en mi servicio al Señor? Eso es lo que va a responder la pregunta. Y al responder si he crecido o estoy estancado o he retrocedido, entonces yo tengo la capacidad de tomar una decisión con respecto a esta verdad. Así llegamos a la filmina 35, que esta ya sería la penúltima del estudio de hoy, la 15 de la 16 y siempre en el versículo 19. Y en cuanto a lo último que preguntaba en la filmina anterior de si yo me contesto, si estoy aumentando mis obras delante del Señor, si estoy estancado o si simplemente retrocedo, de la respuesta que yo doy a esta realidad que tiene que existir en mi vida, ya sea que la reconozca o no, y si no la reconozco, ay, pobre de mí, porque estoy negando algo que es una verdad y la cual mi Señor tiene absoluto y total conocimiento. Entonces, sucede una de tres cosas. La primera,
que yo siga creciendo como los siervos fieles de Esmirna y Tiatira y glorificar a mi Dios con mis obras. En otras palabras, empecé con poco, pero he ido aumentando la productividad de lo que yo hago delante del Señor en madurez, en conocimiento, en testimonio y en obras que glorifican el nombre de Dios. Es decir, estoy creciendo, como le sucedía a los miembros de la iglesia de Tatira. La segunda opción es que yo me he quedado donde estoy, es decir, no crezco, no maduro en lealtad al Señor, continúo en una línea fija, firme hacia el horizonte, lo cual no es nada bueno. ¿Por qué? Porque esa continuidad indica que no me estoy preocupando por crecer y por lo contrario, en tal actitud corro el riesgo eventualmente de que la línea en vez de subir en productividad baje y decaiga en falta de servicio. Que esa es la tercera opción, que cuando yo analizo esta pregunta y las consecuencias puedo reconocer si voy para atrás en los deberes que yo tengo para con el Señor. Es decir, de la sinceridad de mi corazón en cuanto a siervo, aunque recuerden que el corazón es engañoso, según Jeremías, hay que tener muchísimo cuidado, pero también aún así podemos estudiar, reconocer, leer dentro de nuestro propio ser si verdaderamente hemos estado retrocediendo en el servicio que nosotros le debemos al Señor. Recuerden que el servir a Dios no es un asunto de escogencia, no es algo en lo cual yo pueda decir, bueno, sí, voy a ver si puedo, en cuanto tenga tiempo, voy a sacar un ratito, voy a hacer esto. No, eso no se vale. El servicio al Señor es prioritario de manera absoluta y está por encima de absolutamente todos los deberes que yo tengo en este mundo. Y eso es algo que ya sea que lo crea, lo acepte o no, es una realidad. Y eso es la razón por la que los siervos de Tiatira crecían en sus obras postreras más que las primeras porque tenían conciencia de esta verdad. Es decir, ellos simplemente miraron hacia la meta que es Cristo y siguieron subiendo y subiendo en aquellas cosas que hacían. Entonces, sabiendo dónde estoy parado, creciendo, constante sin crecer o retrocediendo, entonces yo aumento mi esfuerzo. Si sigo, estoy creciendo, aumento mi esfuerzo para seguir en esa ruta o corrijo el rumbo y cumplo con mi deber de siervo. Es decir, si me mantenía en una línea constante que no es lo deseable, inmediatamente retomo esfuerzos necesarios para empezar a volver a crecer delante del Señor. Y si del todo me doy cuenta que estaba retrocediendo, pues inmediatamente hacer un alto, retomar de nuevo el camino de la obediencia y lealtad y seguir, ahora sí, por el camino correcto, por el rumbo de obediencia, subiendo otra vez la pendiente, que no es ninguna pendiente problemática, sino simplemente mejorando en producción y en calidad de las cosas que yo debo hacer delante del Señor. Llegamos así a la Filmina 36, que para efecto de lo que ya les dije es la última del estudio de hoy, es la 16, de las 16 que componen este apartado de las alabanzas, siempre con el versículo 19, donde el Señor alaba las obras de la iglesia de Tiatira y les dice, las obras que haces ahora son mejores que las que hacías al principio cuando llegaste a conocer y a creer en el Evangelio de salvación que te llegaron a predicar. Aquí hay una cita que creo importante que cada uno de nosotros conozca, la encontré en un comentario de Matthew Henry, donde el escritor de este comentario cita a un siervo de apellido Campbell Morgan. Vean cuánta verdad hay en esta conclusión a la que llega Campbell Morgan. Dice, con relación a esto de obras postreras más que las primeras y el comportamiento de amor, fe y servicio que yo le debo a los consiervos en la iglesia, decía Campbell Morgan, hacer mucho sin amor no es servicio sino vanagloria. En otras palabras, si yo hago las cosas para que la gente me vea, para que la gente me halague, para que la gente me alabe por el montón de cosas que yo hago, eso no es servicio delante de Dios. Eso es, como decimos en este país, rajonería. Simple y sencillamente es vanagloria, es jactancia en su más clara expresión. Luego dice también Campbell Morgan, hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. En otras palabras, los aparentes servicios que yo le doy a una persona necesitada no es porque quiera ayudar a esa persona necesitada, sino porque me siento bien yo, porque me siento tranquilo, me siento en paz, me siento que estoy haciendo las cosas bien y entonces eso se traduce en vanidad. Solo es vanidad. Lo hago para mi propia satisfacción y no para satisfacer las necesidades del prójimo. Y lo tercero que dice Campbell Morgan es estar dispuesto a dar un banquete
pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. ¿Por qué? Porque cuando alguien da un banquete, medio mundo, hablo en términos exagerados, medio mundo se entera del banquete que aquella persona va a dar y esa persona entonces se puede vanagloriar del enorme banquete que dio, se llena de vanidad por todos aquellos invitados que llegaron al banquete que él dio y todo el mundo se da cuenta de que dio ese banquetazo, pero cuando se da un vaso de agua, normalmente nadie se da cuenta excepto la persona que dio el vaso de agua y aquel que lo recibió. Entonces veamos cómo en esta verdad que está diciendo Campbell Morgan debemos sentirnos reflejados para que nuestro servicio delante de los demás sea en amor, nunca en vanagloria, para que las necesidades del prójimo sean cubiertas, no porque nos gusta que nos vean haciéndolo y llenarnos de vanidad, sino porque verdaderamente queremos auxiliar a la persona necesitada. Y cuando de alguna manera tengamos una representación que llama la atención de la gente que nos rodea, lo hagamos con humildad, con verdadera humildad, como el equivalente de lo que sería darle un vaso de agua a una persona que tiene sed, con total humildad. Muy bien, hasta aquí estaríamos llegando, ya con esto estaríamos concluyendo esta parte del estudio, que ha sido, creo yo, como todos los demás, muy provechoso. Hay una hermosa enseñanza que cada vez que la concluyo me maravillo de ver y encontrar cosas que al principio, cuando estaba preparando las feminas, no las veía con total claridad, pero conforme hemos ido avanzando en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta y me doy cuenta con realidad y certeza la enorme cantidad de enseñanza que podemos extraer de la palabra de Dios. Y no es una enseñanza para retener en el entendimiento y la memoria solamente, sino para bajarla al corazón y practicarla con todos aquellos que nos rodean. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por escuchar, por ver las filminas y por participar de estos estudios. Como lo he hecho tantas veces y continuaré haciéndole, por favor, los motivo a que manden y participen a otros de estos estudios. Recuerden que esto sale no solo en un canal de YouTube, sino que también sale en otras dos plataformas que son solamente de audio. Y es necesario, yo esto no lo sabía, no lo había mencionado porque no tenía el conocimiento necesario de cómo se maneja esto del canal. Pero recuerden que a los videos de YouTube se les puede dar un me gusta para que así pueda proliferar el estudio y pueda el mismo canal enviarlo y ponerlo como una nota predominante dentro de las recomendaciones que hace y así pueda llegar a otros. Aquí lo importante es que la palabra de Dios vaya a donde tiene que ir, a donde el Señor la quiera llevar y cumpla el propósito para el cual el Señor la envía. Y estos mecanismos son importantes, pero estos mensajes por sí solos no van a viajar solos, tienen que ser impulsados y ustedes y yo somos los que les damos la fuerza necesaria y el Señor lo llevará a donde tenga que llevarlo. Así que participemos a otros. Recuerden que esto no solo es hasta el otro lado del mundo, a nuestro alrededor, a la par mía. Puede haber alguien que está necesitando conocer de estas verdades de la palabra de Dios. Así que hagámoslo con alegría, con gozo y con el placer necesario de participar nosotros también dentro de la expansión de la palabra de Dios. Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos estaríamos escuchando la próxima semana.